Hola, hola a todos, queridos amigos y hermanos. Que el Eterno los continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa De Todo Un Poco con tu amigo y hermano Adán Ben Joshua. Originando directamente desde la ciudad de Coral Springs, estado de la Florida. Les habla su amigo y servidor Adán Hernández, popularmente conocido como Adán Ben Joshua. Desde las oficinas de la comunidad mesiánica Jovel en el sur de la Florida, Estados Unidos. Muchas gracias por escucharnos a través de tunein.com. A través de esos teléfonos inteligentes y de esta plataforma tan maravillosa que es Jovel Radio. Hoy tenemos un programa muy especial. En breve les comentaré a quién vamos a tener. Recuerden que si desean comunicarse con un servidor, pueden hacerlo a través de @AdamBenJoshua en el Twitter de 140 caracteres o a través de mi correo electrónico adambenjoshua@gmail.com. El programa de hoy está muy especial porque tenemos unos invitados, un invitado maravilloso en el marco de la visita del presidente del ministerio Primeros Frutos de Acción. Tuvimos una bendición, el hermano Boaz Michael regresó al sur de la Florida y se reunió con nosotros una vez más. Él está muy animado para estar y contactar a la comunidad mesiánica de habla hispana. Esto es un evento muy especial ya que en ningún momento anteriormente, ningún ministerio mesiánico de alto nivel o de alta reputación en los Estados Unidos había entrado dentro de la comunidad hispana. Y eso va a traer bendición porque vamos a poder recibir material y enseñanzas de una calidad y seriedad y pedagogía que antes no se había recibido. Y para poder conocer es necesario escuchar los comentarios, el testimonio de nuestro hermano Boaz Michael, parte del ministerio Primeros Frutos de Sion. Pero no sin antes hacer el devocional. Así que gracias por escucharnos y por darnos esta sintonía. Y estaremos hablando mucho de esto en este programa que se llama De Todo Un Poco con tu amigo y hermano Adán Ben Joshua, que comienza ya. El pasaje del día está en el libro de los Salmos, capítulo 26. Hazme justicia, oh Adonai, porque yo en mi integridad he andado, y en Adonai he confiado sin titubear. Examíname, oh Adonai, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón, porque delante de mis ojos está tu misericordia, y en tu verdad he andado.
Con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. Aborrezco la reunión de los malhechores, y no me sentaré con los impíos. Lavaré en inocencia mis manos, y andaré en torno a tu altar, oh Adonai, proclamando con voz de acción de gracias y cantando todas tus maravillas. Oh Adonai, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. No juntes mi alma con pecadores, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos hay ardidez, inicuos, y cuya diestra está llena de sobornos. Mas yo en mi integridad andaré. Redímeme y ten piedad de mí. Sobre tierra firme está mi pie. En las congregaciones bendeciré a Adonai. Adonai es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Adonai es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, y a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido a Adonai, y esa buscaré, que habite yo en la casa de Adonai todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Adonai y para meditar en su templo. Porque en el día de angustia me esconderá en su tabernáculo. Salmo capítulo 26 y 27 hasta el versículo 5a. Estás escuchando tu programa de Todo Un Poco con tu amigo y hermano Adán Ben Joshua. Bueno, esta semana en el hemisferio norte, el día 26, jueves, se celebró aquí en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracia. Es un día muy particular para esta zona del hemisferio norte de las Américas. El Día de Acción de Gracias, o en inglés Thanksgiving, es una celebración tradicional de Estados Unidos y Canadá que se celebra en estos países en diferentes días. Generalmente, esta festividad se reúnen en torno a una mesa, familiares y amigos, a compartir un banquete. Aunque es religiosa en origen, está considerada como una festividad secular. El Día de Acción de Gracias en América del Norte tiene sus orígenes en una mezcla de tradiciones europeas y aborígenes. Los nativos americanos también celebran al final de la cosecha, cuando los europeos llegaron a los que serían las Américas por primera vez, llevaron sus propias tradiciones desde su continente y celebraron al final de su viaje la paz y la buena cosecha. En Estados Unidos, la tradición moderna del Día de Acción de Gracia tiene sus orígenes en el año 1621 y en una celebración en Plymouth, en el estado de Massachusetts. Existen evidencias de que los exploradores españoles en Texas realizaron celebraciones en el continente con anterioridad en 1598.
La fiesta de agradecimiento en la colonia de Virginia también se menciona. En 1621 se celebró en agradecimiento por una buena cosecha. En los años posteriores, la tradición continuó con los líderes civiles tales como el gobernador William Bradford, quien planteó celebrar el día y ayudar en 1623. Dado que el principio de la colonia del Plymouth no tenía suficiente comida para alimentar la mitad de los 101 colonos, los nativos de la tribu de Wampanoag ayudaron a los peregrinos dándole semillas. Y según la historia de Jeremy Banks, director del Leiden American Pilgrim Museum, los peregrinos pudieron haberse inspirado en los servicios anuales de Acción de Gracia para el alivio del asedio de Leiden en 1574, cuando vivían en Leiden. Bueno, queridos amigos, ahí está la nota del Día de Acción de Gracias de esta semana, aquí en De Todo Un Poco, con su amigo y hermano Adán Ben Joshua. Damos gracias al Señor por esa oportunidad. De hecho, el día de hoy va a ser algo muy especial y queremos dar gracias al Señor por este encuentro que hemos tenido con el ministerio Primero Fruto de Edición, como un comienzo de lo que el Señor ha empezado a abrir las puertas de nuestras comunidades Jovel aquí en Coral Springs, pero también allá en Colombia, para traer material. Y fue el anhelo de tanto el pastor Raúl Rubio como un servidor, Adán Hernández, hace muchos años en México, junto a varios líderes, como el pastor Dudo, el pastor Calderón de aquí de la iglesia de la comunidad mesiánica Varios Blessing, de crear material y buscar una pedagogía equilibrada que pudiera venir de fuentes serias, mesiánicas, aquí de los Estados Unidos y de Israel. Así que es una bendición poder compartir con Primeros Frutos de Sion. Y aquí vamos a escuchar un poco del testimonio del hermano Boaz Michael. Quiero decirles que va a ser de gran bendición, así que no me retraso más. Ahora el testimonio y mensaje del hermano Boaz Michael cuando nos visitó hace un par de semanas aquí en la comunidad Jovel en el sur de la Florida. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. It's nice to be here. I always feel strange about talking about my life and giving my testimony. Me siento a veces un poquito extraño para hablar de mi testimonio. So when Adam asked me to give my testimony this morning, I've been thinking about like what I should share. Adán me habló sobre el testimonio, entonces me gustaría hablar un poquitico, compartir un poco con ustedes. But after his drash this morning, y después de su enseñanza, el drash que hizo, I feel particularly strange about giving my testimony. Me siento en particular extraño hablar de mi testimonio. So I'll share a little about my life, but I'd much rather share with you the things that I care about. Compartiré algo de mi vida, pero también voy a compartir algo acerca de lo que es de mi interés. I'd like to share with you about several things: my family, Compartir acerca de mi familia, my mission, mi misión, Messianic Judaism, judaísmo mesiánico and the Messianic Kingdom. Y el reino mesiánico. I'll share briefly about my life. My family and I live in Jerusalem, Israel. Mi familia y yo vivimos en Jerusalén, Israel. My youngest two children were born in Jerusalem. Mis dos hijos pequeños nacieron en Jerusalén. And those two children are now currently serving in the Israel Defense Forces. Y están sirviendo ahorita en la militar, en la defensa, fuerzas de defensa de Israel. My 19-year-old son Noah. Mi hijo de 19 años, Noah, is in a unit called Handasak Kravit. Está en una unidad que se llama the name of Handasak Kravit. Okay. Which is combat engineering. En el ingenieros de combate.
His unit is trained to be the first in to situations. La unidad de él está entrenada para estar en el primer momento en las situaciones difíciles. To dismantle booby-trapped homes and tunnels. Para desmantelar lo que se llama booby traps y túneles. And my daughter, Rebecca, y mi hija Rebeca serves in a unit called Kishrei Hutz. Mi hija sirve en una unidad que se llama Kishrei Hutz, which means outside communications or foreign relations. Relaciones externas y comunicaciones externas. Both of my children are currently sitting on the Lebanese border. Mis dos hijos están en la frontera del Líbano. Monitoring the activities of Hezbollah. Es una área donde está Hezbollah. And sacrificing and giving to the sustenance and the well-being of the nation of Israel. Haciendo todo lo mejor por el bienestar de la nación de Israel. I have two other children. Tengo otros dos hijos. Both are currently in university in Israel. Están en la Universidad de Israel. My oldest son, Jeremiah, mi hijo mayor, Jeremías, is at Bar Ilan University. Universidad. And he's studying Talmudic studies. Está estudiando estudios talmúdicos. And my daughter Shayna, y mi hija Shayna, is in the area of communications. Está en el área de comunicaciones. We also have one granddaughter. Tenemos una nieta. Her name is Yael Bracha. Su nombre es Yael Bracha. She is the daughter of my oldest son Jeremiah. Es la hija de mi hijo mayor Jeremías. And his wife Kelsey. Y su esposa Kelsey. So we, as a family, live in Israel. Como familia que vive en Israel. We serve in Israel. Servimos en Israel. And we are blessed each day, humbled each day to be a part of the land of Israel. Somos muy humildes en aceptar de ser parte de la tierra de Israel. The extended family of First Fruits of Zion, la familia extendida de Primeros Frutos de Sion, is made up of a staff of 29 men and women. Está hecho de un equipo de trabajo de 29 hombres y mujeres that serve with me in our mission. Que sirven conmigo en nuestra misión. First Fruits of Zion is a Messianic Jewish educational organization. Primero Fruto de Sion es un ministerio mesiánico de educación. We are involved in the study and the research. Envueltos en el estudio y la investigación. And the communication. Y comunicación. Of Yeshua faith. De la fe en Yeshua. From a Jewish perspective. Desde una perspectiva hebrea. We are part of Messianic Judaism. Somos parte del judaísmo mesiánico. Which is the belief of Yeshua as the Messiah. Que creemos en Yeshua como el Mesías. Living in the fullness of Torah life. Viviendo en lo completo de la vida en la Torah. Since First Fruits of Zion is an educational organization. De tal manera que el Primero Fruto de Sion como un ministerio de educación. We've dedicated our lives to education through the written word. Nos preparamos en la educación de la palabra escrita. We feel that the creation of books and writings is the clearest and most substantive form of communication. Creemos que la elaboración de libros, de textos, es la forma más correcta para poder transmitir lo que creemos. So we've published quite a few resources that cover the gamut of commentary on the Bible. Publicamos muchos recursos que hablan de diferentes gamas de estudios bíblicos. And various subjects. Y muchos objetivos. Regarding Messianic Judaism. Acerca del judaísmo mesiánico. And Yeshua faith. Y la fe en Yeshua. I'm also the director of an organization called Vine of David. Soy también director de una organización que se llama la Vid de David. And Vine of David specializes in the area of translation. Se especializa en la traducción. Of historic Messianic Jewish works. En históricas escrituras mesiánicas a través de la historia. And the development of liturgical resources for Messianic Judaism. Y el desarrollo de la liturgia mesiánica para compartir. In Jerusalem, en Jerusalén, I am the director of the Brom Center. Soy director del Brom Center, which is right in the heart of
the city of Jerusalem, está en el pleno centro de la ciudad de Jerusalén. and it is an active Messianic Jewish learning center Es un activo centro de enseñanza mesiánica, where each day we are engaged in courses and dialogue regarding Yeshua as the Messiah, diariamente enseñamos acerca de Yeshua el Mesías and how to live out Torah within the lives of believers. cómo vivir la Torá en la vida de los creyentes. We are on the front lines of arguing Estamos en la vanguardia de argumentar, and presenting Yeshua as the Messiah to the Jewish people presentar al Mesías al pueblo judío within his Jewish context dentro de su contexto judío, as a Messiah who was faithful to Torah, como un Mesías que fue fiel a la Torá, as a Messiah who calls his people to Torah faithfulness, como el Mesías que llama a su gente para vivir en una vida de Torá, en la Torá. and we are on the front lines of another significant battle, Estamos en el frente de otra batalla significante, which is communicating comunicar to the 25,000 plus a los 25,000 y más Yeshua followers seguidores de Yeshua in Israel en Israel who have accepted Jesus as the Messiah que han aceptado a Jesús como el Mesías under Christian terms and thoughts and ideas. bajo el conocimiento del cristianismo y pensamientos cristianos. One of our objectives at the Brahm Center Uno de los objetivos del Brahm Center is to educate those Israeli evangelicals es educar a los israelíes evangélicos regarding the value of Torah, con respecto al valor de la Torá, because the word of the Lord will go forth from Zion. porque de Sión saldrá la Torá. Revelation tells us 144,000 Jewish believers La revelación nos dice que 144,000 judíos creyentes will take the word forth from Zion. saldrán con la palabra desde Sión. But if Yeshua's followers, if Yeshua's Jewish followers in Israel Pero los judíos creyentes en Yeshua en Israel have no foundation, no tienen fundamento, appreciation, apreciación, understanding, entendimiento or application of o the Torah, aplicación de la Torá. how are they to take that to the nations? ¿Cómo llevarlo a las naciones? So we are part of a restoration movement, Somos parte de un ministerio, de un movimiento de restauración. a movement that requires sacrifice. Un movimiento que requiere sacrificio. It's at times full of frustration. Tiempos a veces de mucha frustración. At times it's a lonely path. Un tiempo de un camino solitario. But one of the verses that we read in today's readings Pero uno de los versos que leímos hoy from the Brit Hadashah de la Brit Hadashah, tells us that Yeshua said to them, que Yeshua les dijo a ellos, this is Luke chapter 9, verse 62. Yeshua said to him, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. Pero Yeshua le dijo, nadie después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Elohim. We have the revelation of Messiah. Tenemos la revelación del Mesías. We've put our hand to the plow. Ponemos la mano en la pala. We cannot look back. No podemos mirar atrás. We are not worthy of the kingdom of heaven if we do. Y no seremos dignos del reino de los cielos. Many of us have also put our hands to the plow of understanding our Yeshua faith. Mucha gente... I'm sorry, put it again. Many of us have also put our hand to the plow regarding Yeshua faith. Muchos de nosotros han puesto a la pala el trabajo en la fe de Yeshua. With the big idea Con la gran idea that the Torah is not done away with. que la Torá no, That the Torah is not done away with. que la Torá no está terminada todavía. That the Torah is a part of our life and our understanding. Que la Torá es parte de nuestra vida y entendimiento. And we've put our hands to that plow. Y poner esas manos en el arado, And no matter how difficult, no importa cuán difícil, how lonely, cuán solos, how isolated cuán aislados, that perspective makes us feel, esa perspectiva nos haga sentir, we cannot look back. no podemos mirar atrás. We would not be worthy of the kingdom. No seremos dignos del reino. So Messianic Judaism
Así que el judaísmo mesiánico is a beautiful religion that is restoring truth. Es una religión hermosa que está restaurando la verdad. It is restoring truth to Jesus followers Restaurando la verdad a través por medio de los creyentes en Jesús, about God's continued relationship acerca de la relación continua con Dios, to the land, the people, and the scriptures of Israel. la tierra, el pueblo y las escrituras de Israel. It is a prophetic truth Es una verdad profética that is restoring Jesus back to his Jewishness restaurando a Jesús a su judeidad, so that he can be the Messiah para que él pueda ser el Mesías of the Jewish people. del pueblo judío. So we have a huge responsibility, Tenemos una gran responsabilidad. and our movement and our message Nuestro movimiento y nuestro mensaje is full of these big ideas, está lleno de estas grandes ideas, but they also bring big questions. pero traen también grandes preguntas. So I'd like to review 4 big ideas that Messianic Judaism represents. Quiero revisar 4 ideas en el judaísmo mesiánico. One of our early Messianic Jewish pioneers, Uno de los primeros pioneros en el judaísmo mesiánico, I'm talking about rabbis, learned Jews hablando de rabinos educados judíos that had come to faith and understanding of Messiah Yeshua que han venido a la fe y el entendimiento del Mesías in the 1800s, en los años 1800, early 1900s. 1900. These were the forerunners of today's Messianic Jewish movement. Estos son los que han corrido en el judaísmo mesiánico. One of our Messianic luminaries' name was Avram Polyak. Uno de los luminarios, gente brillante, Abraham Polyak. He was the founder Fue el fundador of the very first Messianic Jewish synagogue de la primera sinagoga judía mesiánica in Jerusalem on the Mount of Olives en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, after the War of Independence. después de la palabra de independencia. The miraculous rebirth of the nation of Israel, El milagroso renacimiento de la nación de Israel demonstrating God's continued faithfulness to his people and the land, demostró la fidelidad de Dios a su people y a su gente y a la tierra. also represented the coming home of Yeshua back to his people in Jerusalem. Representando también Yeshua volviendo a su pueblo y a la tierra en Jerusalén. Avram Polyak said the following. Abraham Polyak dijo lo siguiente: He said, if the Bible is true, si la Biblia es verdadera, if Yeshua is the Messiah, si Yeshua es el Mesías, then the Messianic Jewish movement is the most important phenomena así que el judaísmo mesiánico será el fenómeno más importante in our day. en nuestros días. So if these are true, Si esto es verdad, then Messianic Judaism is the most important phenomena, the most important es idea la más importante idea y fenómeno of our day. en nuestro día. So when we consider this, Cuando consideramos esto, it's no wonder that the struggles, the hardships that we face in Messianic Judaism are present. no en balde todas estas luchas, estas batallas están presentes frente de nosotros, Because we are fighting against history. porque estamos peleando en contra de la historia. In many ways, we are fighting against the future. Estamos en muchas maneras luchando hacia el futuro, contra el futuro. We are fighting against spiritual unseen things. Estamos luchando contra cosas espirituales que no se ven. And we are fighting against ideas of men that have established institutions that oppose God's Torah. Ideas de hombres que se han impuesto y que se han diseminado por todos lugares. So the big ideas, the 4 big ideas that Messianic Judaism represents. Las 4 ideas que representan son, There are certainly more, but hay más, these are 4 that I'll present to you this morning. pero esas 4 que les presento a ustedes hoy. That the land of Israel Que la tierra de Israel belongs to the Jewish people. le pertenece al pueblo judío. It is a covenant promise Es un pacto prometido that God gave to our patriarchs, Abraham, Isaac, and que Jacob. Dios le dio a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. We read this in today's Torah portion, Leímos a través de esta porción de la Torá that God has given the physical land to the people of Israel. que Dios le dio la tierra física al pueblo de Israel. Also, in the future, Pero también en el futuro we see God restoring
Vemos la restauración, his people back to the land. su gente de nuevo de regreso a la tierra. In Ezekiel chapter 36, En Ezequiel 36, verse 8, verso 8, God speaks to the land Dios le habla a la tierra, because God has a unique covenant with the land itself. porque Dios tiene un pacto con la tierra misma. Not a covenant with the people, and a result of that covenant is the land, No la relación con la gente y como resultado es la tierra, but a covenant with the land itself, tiene un pacto con la tierra misma and a separate covenant with the people. y un pacto separado con la gente. We see this relationship that God has with the land Vemos esta relación que Dios tiene con la tierra in Ezekiel 36, verse en 8, Ezequiel 36, where God speaks to the mountains of Israel. donde Dios le habla a las montañas de Israel. Pero vosotros, montes de Israel, echaréis vuestras ramas y produciréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque pronto vendrán. So here God speaks to the land and tells the land to blossom, Así que Dios le habla a la tierra que se produzca to prepare, para prepararse before antes people return, que la gente vuelva, because they will soon come home. porque pronto vendrán a su hogar. So a big idea that we're fighting La idea grande de que estamos peleando to establish para establecer is that God has given the land to the Jewish people. es que Dios le ha dado la tierra al pueblo judío. Why is this important? ¿Por qué es importante? Because if the land is no longer the property of the Jewish people, Porque si la tierra no es parte de la propiedad del pueblo de Israel, then our God is a covenant-breaking God. Dios es un Dios que rompió el pacto. This is why it is critical that we Por eso es crítico que nosotros understand the issues at hand regarding the land. entendamos el asunto de la tierra de la tierra de Israel. And the battles that we face on a very practical and real level Que en las batallas que hacemos en el lado práctico y en nivel real, are working against or for something spiritual. en contra de algo y espiritualmente. In fact, this represents in some regard a theology called replacement theology. Esto representa estar en contra de una teología que es la teología del reemplazo. Many Christian denominations Muchas denominaciones del cristianismo that falsely understand God's relationship with the church and Israel, falsamente entienden la relación de Dios, la iglesia y Israel. that the church is now the new Israel, Que la iglesia es el Israel nuevo. that Christians are the chosen people of God, Que, or that anyone that believes in Christ que is cada the uno que chosen crea en people of Cristo God, es el pueblo escogido de Dios. that through Christ there is no longer a unique chosen people of God. Así que a través de Cristo no hay un pueblo escogido de Dios. There is no longer a specific ethnic group of people that are the chosen people of God. No hay un grupo étnico específico escogido por Dios. That God is the God of all peoples. Que Dios es un Dios de todas las gentes. That the entire earth is the Lord's. Que todo el mundo le pertenece al Señor. Thus, no people can call themselves the chosen people. Que ninguna gente puede llamarse el pueblo escogido. And no land can call itself the chosen land. Que ninguna tierra puede llamarse la tierra escogida. And by having this perspective, y teniendo esta perspectiva, it eliminates the unique role of the Jewish people, elimina el rol del pueblo judío and God's promises to the land. y la promesa de Dios para la tierra. And these are some of the ideas that Messianic Judaism is fighting against, Estas son una de las ideas que el judaísmo mesiánico está peleando en contra, because we are attempting to defend the very character and nature and promises of God. porque estamos preparados para luchar lo que el Señor ha prometido. With this, we understand that God also has a continued relationship with the people of Israel, the Con Jewish esto people. creemos que Dios tiene una continua relación con su pueblo escogido. In a second, we are going to be looking at Romans chapter 15, verse 8. Veamos en momentos Romanos 8, Roman 8, right? Romans 15:8. 15:8, 15:8. Romanos 15:8. What about the Jewish people ¿Qué acerca del pueblo judío that have rejected Jesus, que ha rechazado a Jesús, that have
not seen him as the Jewish Messiah, que no lo ha visto como un Mesías judío. are they no longer the people of God? ¿No son ellos entonces el pueblo de Dios? In Romans 15:8, En Romanos 15:8 Paul dice: addresses this. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa dada a los padres. So it says that Christ became a servant to the circumcised. Así que dice la Escritura que Cristo se convirtió en siervo de la circuncisión. The Messiah came to be a servant to the Jewish people. El Mesías vino para ser siervo del pueblo judío. I often ask myself when I read this text, Me pregunto a veces cuando leo este texto, when did Christ stop being the servant to the circumcised? ¿cuándo fue que el Mesías paró de ser el que sirve a la circuncisión? Even in the Jewish people's blindness, Aún en la ceguera del pueblo judío, an act in which God says in Romans chapter 11 that he blinded the eyes of the Jewish people. Como dice Romanos 11, que él cegó la mente del pueblo judío In order that the good news may go to the nations, para que las buenas noticias fueran a las naciones, that he blinded their eyes, que los cegó, that he will remain faithful to them, que se mantendrá fiel a ellos, even in their state of blindness, aún en el estado de ceguera, in order that he can confirm his promises given to the patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob. para que él pueda confirmar sus promesas a los padres Abraham, Isaac y Jacob. And one day the Gentiles will glorify God for his mercy. En un día los gentiles glorificarán al Padre por su misericordia. So we have this big truth that God continues to have the Jewish people as his people, even though they are blind. El Señor aún contiene sus mismas promesas, aun cuando su pueblo se continúa cegado. And this brings big questions, Trae grandes preguntas. because it requires for us to look back and to understand Requiere que miremos atrás y entender God's continued faithfulness to the Jewish people, su fidelidad continua hacia el pueblo de Israel, despite their blindness. aún en su ceguera. And Gentiles, Y los gentiles, despite their ability to see, aún cuando puedan ver, Paul says, do not become arrogant against the root. Pablo dice, no te vuelvas arrogante en contra de la raíz. So it brings new questions that Traen nuevas preguntas. Messianic Judaism has to work through and develop answers. Así que el judaísmo mesiánico que tiene que trabajar a través y desarrollar respuestas. These questions cause difficulty and struggle. Preguntas que traen lucha, problemas, They require patience. requieren paciencia. Because we do not believe that God simply Porque no creemos que Dios simplemente replaced the Jewish people with reemplazó al pueblo de Israel, Christ followers. los creyentes en Cristo. But now that we have a different understanding that he's continually faithful to the Jewish people, Pero ahora continuamos con un diferente entendimiento, que Él continúa fiel al pueblo judío. despite their rejection of Christ, Aún con su rechazo al Mesías, al Cristo, we have to rework and re-understand tenemos que retrabajar y tratar de reentender systematic theologies teologías sistemáticas that have oversimplified issues sobre cosas y asuntos simples, ¿no? and created answers based upon replacement theology. Y crear respuestas acerca de la teología del reemplazo. So we have the big idea that God is not done with the land of Israel, Tenemos una gran idea que Dios no ha desechado la tierra de Israel, the people of el Israel, pueblo de Israel, nor the scriptures of Israel, ni las escrituras de Israel, the Torah. la Torá. The big idea that we can look at here is that God's Torah is not done away with. La gran idea que la Torá de Dios no está lista, no ha terminado. We can look at Matthew chapter 5, Podemos ver Mateo versículo 5, verse capítulo 17. 5, versículo 7, 5. We're in a Chinese 17. We're in a Chinese church. I think this is a Chinese Baptist church. Is that Sí, correct? yes. Okay. Good. La So- iglesia bautista china, estamos en una iglesia bautista china. Certainly within Baptist tradition, Seguramente dentro de la tradición bautista, but I could probably say the entire Christianity. There's one key verse. It's the most popular verse in Christianity. dentro del mundo cristiano, no solo el bautista, hay una palabra muy clave
It's John 3:16. Juan 3:16. If you've not heard this verse before. Si no lo han escuchado, claro que sí. John 3:16 Juan 3:16 of the Messianic Jewish movement, del judaísmo mesiánico, our most important verse nuestro más importante versículo, is Matthew 5:17. Mateo 5:17. It says, "Do not think that I've come to abolish the law or prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say unto you, until heaven and earth pass away, not an iota or a dot will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven." No penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña, ni la tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. This is a big idea Esta es that una gran Messianic idea. Judaism represents. That we proclaim Proclamamos, that the Torah is not done away with. no se ha acabado. La That- Torah no se ha acabado. In Christ, En Cristo we are to be observing the Torah debemos estar observando la Torah, because it's not done away with. porque no se ha terminado. Christ didn't come to abolish it, Dios no vino a abolir, Cristo no vino a abolir la ley, but Christ came to give us an example how to live it. sino que Cristo vino a darnos un ejemplo de cómo vivirla. And whoever keeps it and teaches others to do the same will be great in the kingdom. Y si alguno le enseña de estos, será grande en el reino del Señor. And whoever doesn't keep it will be least in the kingdom. Y el que no lo hace estará en el reino, será el más pequeño en el reino. So this is a big, big idea within Messianic Judaism. Esta es una gran idea dentro del judaísmo mesiánico. This is what we are proclaiming to the church. Eso es lo que estamos proclamando a la iglesia. This is what we are proclaiming to the Jewish people. Esto es lo que estamos proclamando al pueblo judío. That Christ did not cancel the Torah, Que el Cristo no canceló la ley, la Torá, but rather pero si no, Christ calls his followers to keep the Torah. Cristo llamó a sus seguidores a guardar la Torá. But this verse also has and represents difficult questions. Este versículo representa preguntas difíciles. It's not just, let's keep Torah. No es solamente, bueno, vamos a guardar la Torá. It requires stewardship. Requiere stewardship. Hang on. Okay. I forgot the word. Let's see. Requiere mayordomía. It requires balance, Equilibrio, and patience. paciencia. I mean, just look at the text itself. I mean, Mira el texto mismo. Jesus first is speaking to Jewish disciples, El Mesías está hablando a sus discípulos judíos. so that's the context. Es el contexto. He's telling other Jews Le está diciendo a otros judíos that they have to keep the Torah. que tienen que guardar la Torá. That's one complexity, Eso es una complejidad, particularly when it comes to Gentiles. particularmente lo que viene para los gentiles. Another complexity is Otra complejidad, that Christ himself que Cristo mismo didn't keep all of the commandments. no guardó todos los mandamientos. He only kept the commandments Solo guardó los mandamientos that applied to him as a male que requería de él como hombre, living in the land of Israel. viviendo la tierra de Israel. He didn't keep the commandments that were for women Él no guardó los mandamientos que eran para las mujeres, or for farmers o para agricultores, or for kings. para reyes. So we can't just look at this and say, hey, keep Torah. No podemos decir, bueno, mantén la Torá, guarda la Torá. We have to understand
who the Torah applies to. Tenemos que entender a dónde aplica y para quién aplica la Torá. And it applies to different people in different places. Aplica en differently. diferentes personas en lugares diferentes de forma diferente. So this big idea that the Torah is not done away with Esta idea grande de que la Torá no está acabada requires careful stewardship requiere un cuidado de mayordomía. for us to be able to determine how it applies to us individually Cómo puede ser aplicado como individuos and how it applies to other people. y cómo también puede ser aplicada a otras personas. So we have these three big ideas. We Tenemos have estas tres ideas grandes. that Messianic Judaism represents Que el mesianismo and is mesiánico proclaiming representa, proclama God's unique relationship to the land, la relación única a la tierra the people of La gente Israel, the scriptures of y las Israel. escrituras de Israel. But what about another big idea that we have in Messianic Judaism? Pero tenemos otra idea acerca del judaísmo mesiánico. And this is a big idea that is Es una gran idea that Gentiles que los gentiles are part of Israel. son parte de Israel. That Gentiles have a place Que los within the economy of Israel. Que el gentil tiene parte dentro de la economía de Israel. Not a secondary role, No en un rol secundario, not a role sitting in the back, no un rol sentado allá atrás, but rather a fundamental part of Sino- who we are. sino una parte fundamental de quienes somos. You see, the apostles Así, los apóstoles in Acts chapter 15 en Hechos 15 recognized reconocen that the Gentiles returning to the people of Israel and wanting to keep Torah que los gentiles que entran al pueblo de Israel y quieren guardar Torá. was a sign that the Messianic kingdom is at hand. Era una señal de que el reino de los cielos se había acercado. So for Gentiles to be part of Messianic Judaism, Y los gentiles mesiánicos ser parte del pueblo de Israel it's a demonstration es una demostración that the kingdom of heaven is at hand. que el reino de los cielos está cercano. Here's a big idea. Esta es la idea grande. The big idea is this, that Messianic Judaism Que el judaísmo mesiánico is the religion es la religión of the Messianic kingdom. del reino mesiánico. That means when we keep Messianic Judaism today, Eso significa cuando guardamos el judaísmo mesiánico hoy, we are actually revealing, estamos revelando, presenting, presentando and building y construyendo the Messianic kingdom today. el reino mesiánico hoy. This is a big responsibility. Esta es una gran responsabilidad. This is the big idea. Esta es la idea la gran idea. La idea central. But it also has big questions, Pero trae grandes preguntas. because the Gentile inclusion into the people of Israel Que la inclusión del pueblo gentil dentro de Israel was never meant to nunca significó que diminish the unique relationship between Jews and Gentiles. redujera la relación entre los judíos y los gentiles. The Messianic kingdom is made up of Jews and Gentiles. El judaísmo mesiánico está hecho de gentiles y judíos. And if we blur the distinction between Jews and Gentiles, Si distorsionamos la relación entre judíos y no judíos, then we are not properly representing the Messianic kingdom. entonces no estamos representando apropiadamente el reino mesiánico. Many Gentiles come into Messianic Judaism Muchos gentiles vienen dentro al judaísmo mesiánico and they feel inadequate, y se sienten or inadecuados, they feel somehow they have to establish some type of historical lineage, con la responsabilidad de crear un linaje histórico, or they begin to call themselves Jews or think of themselves as Jews. empezar a llamarse judíos o pensar que son judíos. And this idea Esta idea hurts the truth of Messianic Judaism, ha golpeado la verdad del judaísmo mesiánico. because Messianic Judaism, being the religion of the Messianic kingdom, Porque el judaísmo mesiánico, siendo la religión del reino mesiánico, needs to have clearly within it Jews and Gentiles, estar claros dentro de judíos y gentiles, both serving
God of ambos Israel. sirviendo al Dios de Israel. So this is the big idea. Esta es la idea central. Paul says in Pablo Galatians dice, and in Ephesians En Gálatas y en that Efesios, in Christ there's no longer Jew nor Gentile, que en Cristo no hay ni judío ni gentil, male nor female, hombre ni mujer, slave nor free man, esclavo ni libre, but we are one new man in Christ. pero somos un nuevo hombre en Cristo. Now the church has taken this verse La iglesia está tomando este verso and they've typically translated one new man as a one new Christian. está traduciendo que un nuevo hombre es como un nuevo cristiano. And they have used this to tell Jews that have come to faith Y le han dicho a los judíos que vienen a la fe over the past 1800 years por los últimos 1800 años, that in Christ que en Cristo they are one new man. hay un nuevo They hombre, no longer need to keep the Torah. no tienen que guardar la Torah más. Messianic Judaism, in some instances, El judaísmo mesiánico en algunas instancias has taken this verse ha tomado este verso and said that in Christ y decir que en Cristo we are one new man, somos un nuevo hombre and that one new man is now a Jew. y ese nuevo hombre es ahora el judío. So we're all Jews, Ahora todos somos judíos. but that's equally as wrong. Eso está errado también. In Christ, there's En neither Cristo Jew nor Gentile, No hay judío ni gentil, male nor female, hombre ni mujer, slave nor free man. o esclavo ni libre. Just as males and females retain their physical distinctions De seguro como hombre y mujer mantienen su distinción física and their unique biblical responsibilities, y su única responsabilidad bíblica, so do Jews and Gentiles así los judíos y los gentiles maintain their unique identities mantienen su identidad única and their unique roles y within the sus body of roles Messiah. únicos dentro del cuerpo del Mesías. That's where we find our oneness in Messiah. Por eso, de esta es la forma que encontramos nuestra unicidad en el Mesías. So these are the four big ideas in Messianic Judaism. Estas son las 4 ideas dentro del judaísmo mesiánico. And how we answer these questions ¿Cómo respondemos a estas preguntas? will determine if we're being productive for the kingdom Determinará qué tan productivo hemos sido dentro del reino or if we're just creating more confusion o causando más confusión and more difficulty y más dificultad and playing spiritual games, acting like Jews o jugando espiritualmente, actuando como judíos but not really being productive and fulfilling the message of the kingdom. y no siendo productivos, desarrollando y mostrando el mensaje del reino. So one of the things that we do at First Fruits of Zion Una de las cosas que hacemos en el ministerio Primero Frutos de Sion is that we attempt to delve into these difficult questions en lidiar con estas preguntas difíciles and answer them comprehensively through our y resources. responderlas de una manera comprensiva a través de nuestros recursos. I want to thank Adam and the others here Quiero agradecer a that Dan y a will meet todos this afternoon aquí de reunirnos esta tarde for translating our project Hayesod para traducir, into por traducir Spanish. el Hayesod en español. God willing, over the next few years, that will be very productive for the kingdom. Seguro que en los próximos años va a ser productivo dentro del reino. Tomorrow morning, I leave for China Mañana salgo para China for 2.5 weeks, por 2 semanas y medias. where we'll be releasing the Chinese edition of Hayesod. Vamos a hacer la edición especial en chino de Hayesod. ¿En cantonés o mandarín? ¿Mandarín o cantonés? I think it's in. I don't know the answer to that. Okay. It's in Chinese. Okay. I'm just doing what I'm told. Okay. And that's going to, God willing, affect millions and Y millions va a of afectar a Chinese millones y millones for the sake of the God of Israel. por amor al pueblo, el Dios de Israel. The very foundation of the program Hayesod is to educate in the land, the people, and the scriptures of Israel. El fundamento grande es en la tierra, el pueblo y las escrituras de Israel. So let's conclude. I'm going to be here throughout the afternoon. We can certainly talk and some more and answer any questions. Vamos a concluir y entonces vamos a pasar aquí la tarde, compartir y puedo contestarle muchas más preguntas.
But I tell you, I told you that I wanted to just share about things that are important to me Quiero compartir de cosas que son importantes para mí, rather than about me and what en I've vez done. de hablar de mí. I'd like to share with you my Quiero favorite compartir. scripture Mi escritura favorita in the Bible that I feel en la Biblia. if I do this in my life, that Que I'll sí. do something special for the kingdom of heaven. Si yo hago esto, será especial para el reino de los cielos. It comes from Romans chapter 12. Romanos 12, Romans chapter 12, verse 10. 12:10. And I particularly like the English Standard Version translation of this verse. Y me gusta la traducción estándar de inglés. It says, "Love one another with brotherly affection." And here's the most important part. "Outdo one another in showing honor." Esta versión dice: sed afectuosos unos con los otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. I feel that if we strive to outdo one another in Sí. showing honor, Si nos buscamos de honrar y mostrar honra los unos a los otros, then we will be effective seremos efectivos in sharing en these compartir radical big ideas ideas radicales that Messianic Judaism represents. de lo que el judaísmo mesiánico representa. We are a restoration movement that challenges Somos un movimiento de restauración que reta the foundations in which Christianity was established on. la fundación del que el cristianismo fue fundado. We challenge the very premise and rejection of the Jewish people of Yeshua as the Messiah. Rechazamos esa premisa de que rechaza al pueblo judío, de rechazar al pueblo judío. And how we challenge Y cómo lo retamos will determine how effective we are determinará cuán efectivos somos with providing with producing fruit. en producir frutos. One last verse comes from James chapter Santiago, 3, capítulo 3, verse 17. 3:17. If we want to see a harvest of righteousness, Si queremos tener una cosecha de justicia, if we want to see a harvest of righteousness, si queremos hacer una cosecha de justicia, we plant seeds of peace, debemos plantar semillas de paz. and the Father will bring forth that harvest of righteousness. Y el Padre levantará esa de justicia, esa semilla de justicia. Too many people in Messianic Judaism Mucha gente en el judaísmo mesiánico feel that the way se siente que la forma to move forward de ir adelante is through harsh challenge es ser con cuestionamientos and difíciles and judgment, y de juicio, separation, separación, condemnation. condenación. But that's not what the Bible says. Eso no es lo que la palabra del Señor dice. It tells us to outdo one another in showing honor. Cada uno de nosotros mostrando honor. It says a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. El Señor traerá la justicia, la semilla de justicia a aquellos que hacen la paz. So as we move forward with these big ideas that we have Si within nos Messianic vamos adelante Judaism, con esa gran idea que tenemos, may we be a people that seek peace, seamos gente que recibamos paz, that love and treat others the way that we'd like to be de treated, amar y tratar a los otros de la manera que nos quiere que nos traten, that we would outdo one another in showing honor, dando honor los unos a los otros, for that is the fullness of the Torah. porque esa es la plenitud de la Torah. Amen and shalom. Shalom, shalom. Amén. Bueno, queridos hermanos, queremos que esta palabra haya sido de gran bendición a cada uno de nosotros. Se nos ha acabado el tiempo, pero queremos agradecerles por su compañía. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen Shabbat. Shabbat Shalom. Gracias, que el Señor los siga bendiciendo. Gracias. Es una bendición estar aquí en Jovel Radio a través de tu programa de Todo Un Poco con tu amigo y hermano Adán Ben Yashua. Shalom, shalom y leí traot. Hasta la próxima.